Ok, nos habíamos quedado, shalom a todos y a todas, nos habíamos quedado por capítulo 4, Mishnah Bet, donde hablaba de los Pishpashim. La Mishnah Bet, vamos a repetirla, la última que estudiamos, dice, Ushnei Pishpashim ayulo לשער הגדול, אחד בצפון ואחד בדרום, שבדרום בה נכנס בו אדם מעולם, ועליו הוא מפורש על ידי יחזקאל, שנאמר, ויאמר אלי השם, השער הזה סגור יהיה לו, לא ייפתח, ואיש לא יבוא בו, כי השם אלוקי ישראל בא בו והיה סגור. נטל את המפתח, הוא פתח את הפשפש, ונכנס לעתה, ומעתה להיכל. רבי יהודה אומר, בתוך עוביו של כותל היה מהלך, עד שנמצא עומד בין שני השערים, הוא פתח את החיצונות מבפנים ואת הפנימיות מבחוץ. Dice la Mishnah 4:2, la gran puerta tenía dos portillos, uno al norte y el otro al sur. Por el del sur, nunca nadie entró por este portillo del sur. Y respecto a él, se declaró explícitamente en el libro de Ezequiel, como dice, y me dijo Hashem, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará algún hombre por ella, porque por ella entra Hashem, Dios de Israel. Por lo tanto, estará cerrada, como lo dice Ezequiel capítulo 44, verso 2. Continúa la Mishnah y dice, él, hablando del Cohen, el sacerdote, toma la llave, abre el portillo del norte y entra en una celda norte del Ejal, y desde la celda entra hacia el Ejal. Rabbi Yehuda dice, solía caminar a lo largo del muro, un pasadizo entre el muro que divide el Ulam y el Ejal, hasta llegar al espacio entre las dos puertas del Ejal, la interna y las externas. El Cohen abría las puertas exteriores desde dentro de la entrada hacia el Hal y las puertas interiores desde afuera, desde fuera con respecto al santuario. Shalom Tommy. Eh, ok, continuamos. Tenemos aquí la imagen representativa de qué es lo que la Mishnah nos está describiendo. Eh, Ok, tenemos aquí las puertas principales. Estas que están aquí en amarillo, las pueden ver donde está ahora el cursero. Hay dos puertas, las externas, que están mirando hacia el ulam. El ulam sería esta extensión hacia los lados que tiene el edificio propiamente dicho del templo. Esto es lo que se conoce como el ulam, esta área que está acá. Luego tenemos los pishpeshim, los portillos. Este sería el portillo norte con la letra Aleph, donde está ahora el pulsero. Y el portillo sur sería el que está con la letra Bet. De este portillo que está hablando acá, es que nos dice en la Mishnah que este siempre estaba cerrado, ya que la Shekhinah, la presencia divina, entra por este lugar, por el Pishpesh o Pishpash sur, que sería, recordemos que el sur, con respecto al templo, es la derecha del templo. Y entonces la Shekhinah también en el futuro, en el tercer templo, la Shekhinah, la presencia divina, como lo describe el profeta Ezequiel, והנה כבוד אלוקי ישראל בא מדרך הקדים. Viene aquí el kavod de Hashem, la presencia divina, la gloria de Hashem viene por Derech HaKadim, por la ruta del este, por el camino este. Recordemos también que esta fue la ruta este, fue la ruta por la cual también evacuó el área, la Shekhinah, cuando Ezequiel vio que
la presencia divina dejaba el templo debido a que fue exiliada. Salió por la parte este y salió hacia el este. Y desde el mismo este, por el mismo lugar por donde se fue, por este mismo lugar, va a regresar por el este, la ruta este, que en términos bíblicos siempre lo van a ver como Kadim o como Kedem o Kadim, que significa este con respecto a direcciones. Interesantemente, también en hebreo, la palabra kodem con la misma raíz, cuando usted dice algo que haya kodem, algo que hubo o que estuvo previamente, se dice kodem, la misma raíz de kedem, del este. Es como si el hebreo nos enseñara que es como regresar a un mismo punto del cual partimos. Como el ciclo anual, hoy estamos en determinada fecha, al siguiente año en un ciclo más vamos a estar exactamente la, eh, en la misma fecha, en la misma temporada, en el mismo tiempo. Sin embargo, vamos a estar en una situación distinta, en un año nuevo, vamos a ser personas que estudiamos más durante el ciclo anual, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto es lo que nos enseña que siempre, continuamente nos estamos moviendo de manera cíclica de un punto a otro, como si fuera una espiral, que si bien nos movemos en manera circular, también hay un movimiento continuo, ya que si bien al siguiente ciclo vamos a estar en un mismo punto, en el sentido que va a ser la misma temporada y al mismo tiempo no va a ser exactamente, no vamos a ser exactamente igual, ya que vamos a estar un año más, un año mayor, mayores de los que somos ahora y en una situación distinta en la que nos encontramos hoy. Quiera Hashem que todos estemos bien para el próximo ciclo. Sin embargo, en hebreo, este concepto de kedem es eh, en el sentido bíblico, en el contexto de los profetas. Cuando lo lean, kedem significa la ruta este, que como estudiamos anteriormente en clases anteriores, es la ruta este, es una ruta también de evacuación. Estudiábamos cómo Abraham Avinu mandó también a sus otros hijos que tuvo con Keturah, que es la misma Agar, según los Mefarshim, los comentaristas, los mandó hacia Kedem, la ruta de Kedem, hacia el este. Y en esta misma dirección, esta ruta de evacuación, en esta misma dirección se fue la Shejina y desde esta misma dirección, del este hacia el oeste, la Shejina va a regresar a su lugar en Jerusalén y va a entrar por este Pishpash o Pishpesh sur, que es este que está en el crucero con la letra Bet, por aquí va a entrar, y este pishpash o pishpesh, este portillo nunca se abre, ya que por ahí pasa el kavod, el honor, la gloria de Hashem, la Shejina pasa por ahí, y por eso la puerta sur, el portillo sur, no se abre. Sin embargo, como nos dice la Mishnah, el portillo norte, por el portillo norte podemos entrar el sacerdote en el contexto del servicio. Recordemos que las puertas durante la noche, estas puertas se cierran y las puertas principales también se cierran. Solamente quedan sacerdotes y levitas en el área del templo. eh, los que van a montar guardia esa noche, recordemos que hay 21 guardias de levitas, como lo vimos eh, en el primer capítulo de la Mishnah, de este Masejet que estamos estudiando. 21 guardias de levitas, 3 guardias de sacerdotes, solamente levitas y sacerdotes y personas relevantes. eh,
para la funcionalidad y el mantenimiento del templo. Se quedaban en el templo durante la noche. Recordemos que la actividad y el servicio sacrificial en el templo comienza desde la mañana, muy temprano al amanecer, hasta al atardecer. Con la ofrenda continua de la tarde termina el servicio sacrificial de ese día y durante la noche sabemos que se quedaban quemando los órganos internos que se habían eh, lanzado hacia el altar durante todo el día y el resto de la ofrenda continua de la tarde, que era una ofrenda olá o el Korban Tamid, la ofrenda continua, una ofrenda olá que se quema completamente en el altar, solamente su piel era sacada del animal y era aprovechada por los sacerdotes. Em, las puertas del templo quedan cerradas, como hemos visto, habían llaves y habían encargados de las llaves que eran sacerdotes, que se quedaban durmiendo en este lugar que estudiamos, el Bet Hamoked, que es este complejo de habitaciones que tiene una especie de cúpula, o tenía una especie de cúpula en su estructura arriba. Esto era el Bet Hamoked. La estructura y organización del tercer templo va a ser un tanto diferente en el sentido arquitectónico, físico, propiamente dicho, del edificio. Va a ser un tanto distinto, ya que en el tercer templo vamos a ver la división de las lishkot, de las recámaras, en recámaras superiores y en recámaras inferiores. Besrat Hashem, lo vamos a estudiar a su tiempo cuando lleguemos al tercer templo y vamos a estudiar esta distribución y el significado de las cámaras superiores e inferiores. Eh, esto relevante al tiempo de, el segundo templo. Sin embargo, lo mismo aplicable para el tercer templo es que por este Pishpash o Pishpesh, este portillo sur, por aquí va a entrar la Shejinah y esta puerta, este portillo, puerta pequeña, portillo, no se va a abrir ni a cerrar. Tenemos con la letra Gimel, ahora donde está el crucero, la dirección que tomaba el sacerdote para poder abrir las puertas, según la opinión que trae la Mishnah. Eh, viene, entra por esta dirección desde las 12 gradas, como sabemos que habían entre el patio principal del templo, donde está el altar de piedra, el altar externo o el altar de la Olá o el altar de piedra, tiene varios nombres. En tiempos del Mishkan, del tabernáculo, fue el altar, el Mizbeach Nehoshet, el altar de cobre. Entraba el sacerdote por esta ruta, por la letra Gimel, entraba por este Pishpash norte, se abría, pasaba el grosor de la pared entre el Ulam y el Hal, ingresaba a una estructura, a una pequeña celda o recámara pequeña que se conoce como Taf Aleph. Eh, Hoy en día, en hebreo moderno, esta misma palabra de también se utiliza para decir célula. Una o ta'im, plural, se utiliza para decir célula. Eh, en este contexto, también una celda, una celdilla, una pequeña recámara. Entraba a esta pequeña recámara, como vemos que se encuentra entre la pared más interna del Ejal, que es este punto que está acá sería el Mizbeach Aketoret, el altar de la Ketoret o el altar de oro, donde dos veces al día se ofrecía incienso. A esta estructura, a esta recámara entera se le conoce como el santuario o el Ejal. eh, Entraba en esta dirección, entraba hacia esta celda o celdilla o pequeña recámara, luego cruzaba en dirección hacia el sur por el grosor de esta pared interna del Ejal, entrando al Ejal mismo y abriendo, según esta opinión,
la puerta más interna del Ejal y posteriormente la puerta más externa. Recordemos que estas puertas se abrían hacia adentro, hacia el occidente, hacia dirección del Kodesh HaKodashim. Hacia esta dirección se abrían las puertas y como vemos, las puertas más internas descansaban sobre esta pared, la pared de la parte interna de la pared del Ejal, donde está ahora el crucero, descansaba en la puerta y la otra parte donde descansaba la segunda puerta al abrirse hacia el occidente y abrir la puerta completamente. Y las puertas más externas, que serían estas dos, descansaban sobre el grosor de la pared entre el Ulam y el Ejal, abriéndose también en dirección hacia el oeste, teniendo entonces que si el sacerdote abría desde adentro hacia afuera, tenía que jalar la puerta y abrirla hacia donde él estaba, hacia él. Abrir la puerta hacia él. Así sería como se abría la puerta. em, Describimos entonces esta imagen, la manera en que el sacerdote abre las puertas del Ejal, según la opinión del Tanakama, la que vimos ahora en la imagen, el Pishpash o portillo norte que conecta el Ulam con el Ejal, lo vimos, el que se abre y el que abría el Cohen para poder abrir las puertas del Ejal, por donde el sacerdote entra hacia la celda norte del Ejal para luego abrir las puertas del Ejal, dirigiéndose desde la celda hacia el sur, como lo vimos, cruzando de la celdilla hacia el sur, entrando al Ejal mismo. El Pishpash sur, lo vimos, el portillo sur, por el cual nadie entra, ya que solo la Shejinah pasa por él, y el recorrido que hace el sacerdote para abrir las puertas del Ejal. Camina desde el Ulam, el pórtico, hacia el norte, entrando por el portillo norte, hacia la celda que se encuentra en el Hal. La vimos, la celda. Luego se dirige hacia el sur por un pasadizo que hay en la pared que divide el Hal y la celda norte. Luego abre las puertas del Hal por dentro del Hal mismo, como vimos, jalándolas hacia el occidente de adentro, abriéndolas desde adentro, las puertas. Continuamos con la Mishnah Gimel, capítulo 4, que nos habla de las 38 celdas que tenía el edificio propio del templo. Tenía Lach Ta'ei Abait, eh, de las cuales ahora nos va a hablar la Mishnah Gimel. Nos dice: ושלושים ושמונה תאים היו שם, 15 בצפון, 15 בדרום, ושמונה במערב. שבצפון ושבדרום 5 על גבי 5, ו5 על גביהם. שבמערב 3 על גבי 3, ו2 על גביהם, ושלושה פתחים היו לכל אחד ואחד, אחד לתא מן הימין, ואחד לתא מן השמאל, ואחד לתא שעל גביו, ובקרן מזרחית צפונית היו 5 פתחים, אחד לתא מן הימין, ואחד לתא שעל גביו, ואחד למסיבה, ואחד לפשפש, ואחד להיכל. Nos dice la Mishnah 4, capítulo 4, Mishnah 3. Había allí 38 celdas alrededor de las paredes norte, sur y occidental del Ejal, 15 hacia el norte, 15 hacia el sur y 8 al oeste. Con respecto a las del norte y el sur, habían 5 en el nivel inferior, sobre 5 en su nivel intermedio y 5 de estas en el nivel superior. Al oeste habían 3 en el nivel inferior, sobre 3 en el nivel intermedio y 2 sobre estas en el nivel superior.
Este edificio, como pueden ver entonces, tenía tres niveles. El nivel inferior, había un nivel intermedio del edificio y había un nivel superior. Entre niveles habían varias recámaras alrededor del edificio en su parte norte, en su parte sur y en la parte occidental, contiguo al Kodesh HaKodashim. Habían también celdas, como vamos a ver ahora. Continúa la Mishnah, cada una tenía tres aberturas, cada una de estas celdas había una hacia la celda de la derecha, otra hacia la celda de la izquierda y otra hacia la celda de arriba. En la celda, esto posicionándonos dentro de la celda, tenemos entonces que a nuestra derecha había una apertura, a nuestra izquierda otra apertura y por arriba, hacia el siguiente nivel, había otra apertura en la cual había una escalera de caracol para poder ascender al siguiente nivel. Eh, Continúa y nos dice entonces, en la celda del nivel intermedio de la esquina noreste había cinco aberturas. Una hacia la celda de la derecha, hacia el oeste, una hacia la celda de arriba, una hacia la mesivá, que es esta escalera de caracol para subir, una hacia el portillo que está en el ulam y una hacia el ejal, hacia el sur. Esta celda, que fue la que describimos ahora, por donde entraba el sacerdote para abrir las puertas del santuario. Esta celda, la nororiental, que es la más nororiental de todas las celdillas, eh, tenía cinco puertas o entradas o aperturas. Eh, Vemos en esta imagen, posicionándonos en el eje principal del templo, como hemos descrito siempre, de este a oeste. Tenemos abajo el ulam, que es esta estructura que se abre hacia los lados del edificio del templo. Tenemos el nivel de las celdillas en color azul, en un color verde. Acá arriba serían las celdillas del occidente, del Kodesh, del área del Kodesh HaKodashim. Tenemos aquí donde está ahora el crucero, el Ejal. Este pequeño punto sería el Mizbeach Az-Zahab, el altar de oro. Esto que está acá sería la menorá de oro al sur. Esta sería la mesa y como vemos hay una estructura que divide entre el Kodesh, que es esto, donde está la menorá, la mesa, el altar de oro, y el Kodesh HaKodashim. No vemos el Aarón o el arca del pacto, no la vemos ahora en esta imagen, pero es donde está esta área donde está el crucero ahora. Esto sería el Kodesh HaKodashim. Vemos que hay una estructura doble de dos cortinas que se llama el Parojet. Vemos cómo hay una apertura por aquí, por el norte, por donde recorría el sumo sacerdote en Yom Kippur, recorría luego hacia el sur, entre las dos cortinas que habían, y luego salía hacia el occidente, desde el sur, para ingresar al Kodesh HaKodashim una vez al año en el contexto de Yom Kippur. Eh, Tenemos entonces con la letra Aleph las recámaras o celdillas de la parte norte serían estas que están acá. Las de la parte sur serían estas que están acá. Y las de la parte occidental serían estas tres celdillas en el nivel inferior. Aquí cuatro celdillas en el nivel inferior, cada una por el lado norte, por el lado sur, el ulam y esto más inferior de la imagen serían las 12 escaleras que nos llevan a la Zara o al patio de los sacerdotes, y este sería el portal o la entrada hacia el ulam.
que tenía una cortina, no tenía puerta, como lo hemos estudiado en clases anteriores. Esto con respecto a esta imagen. Tenemos describiéndola nuevamente, las celdas alrededor del ejal, las vimos, son pequeñas recámaras que eran usadas para guardar utensilios que se usaban en el templo. Habían 15 hacia el norte, 5 en cada uno de los niveles, 15 hacia el sur. Daf que en la imagen solo vimos 4, pero eran 5 según estamos estudiando. 15 hacia el sur, 5 en cada uno de los tres niveles y 8 en el occidente, 3 en el nivel inferior y en el intermedio y en el superior solo habían 2, haciendo un total de 8. 3, 3, 6 y en el nivel superior 2, un total de 8 celdillas en la parte occidental. Recordemos que el número 8 representa también en el contexto del templo las 8 vestimentas del sumo sacerdote. Eh, los 8 niveles también del sacerdocio, hay 8 niveles hasta llegar al Cohen Gadol, 8 niveles. Y con respecto a la luz de la menorá, sabemos que la menorá tenía 7 brazos, un brazo central y 3 brazos hacia la derecha de la menorá, 3 brazos hacia la izquierda de la menorá, haciendo un total de 7 brazos. Con respecto a las midot o las cualidades divinas, la menorá representaría la sefirá de Jochma. Más adelante vamos a comentar un poco más acerca del significado interno de la menorá. Tenía 42 adornos, era completamente de oro, de una sola pieza, de acuerdo al modelo que se le mostró a Moshe por medio de profecías, se le mostró este modelo. Y entonces tenemos 7 con respecto a la menorá y la octava luz o la octava lámpara sería el arca de la alianza o el arca del pacto, el Aarón HaKodesh, que desde ahí se propaga la luz espiritual. Sería la octava, el número 8. De ahí proviene la luz y sale y se extiende del Kodesh a Kodashim. También en tiempos del tercer templo vamos a ver como agua, Maim Haim, agua viva, va a salir del Kodesh a Kodashim y se va a propagar en dirección hacia el este, originándose en este lugar. Y esto con respecto al 8 y de acuerdo a esta base y de acuerdo a este principio es que tenemos 8 días de Hanukkah, 8 vestimentas del Kohen Gadol, 8 lámparas de la Hanukkah y el 8 también representa la Binah, que es la octava Sefirah o el octavo atributo, si contamos desde el atributo más inferior, que sería Malhut, hasta la Binah, tenemos que es 8, el número 8, y esto sería en relación con respecto a lo del templo. Siguiendo, tenemos que desde el norte a sur, el grosor total del Ejal es de 70 codos, el grosor del Ejal. El cótel o el muro de la Mesibá es una especie de cornisa o pretil, es de 5 codos. La Mesibá o esta cornisa o pretil de 3 codos. El cótel o muro eh, de la celda de 5 codos. Y el ancho de la celda de 6 codos. El cótel o muro interno del hal, 6 codos, como lo describe Rab Obadía de Bartenura, que es uno de los comentaristas de la Mishnah. Em, es de notar que
Mesivá se refiere tanto a las escaleras de la caracol que conectan las celdas como a la rampa lateral de ascenso que se encuentra en el norte para poder subir hasta el techo de las celdas y al techo mismo del edificio, la estructura más superior del edificio. En el lenguaje de la Mishnah se utiliza esta palabra mesivá para ambos. Tanto para estas escaleras en forma de caracol que conectan estas celdas, como para esta rampa lateral que había en la parte norte para poder subir hasta el techo de las celdas o el techo mismo del edificio. La Mishnah Dalet nos dice, התחתונה 5, ברובד 6, באמצעית 6, ורובד 7, והעליונה 7 שנאמר, ומלכים א' ו' ו', היציע, התחתונה 5, באמה רוחבה, והתיכונה 6, באמה רוחבה, והשלישית 7, באמה רוחבה. Nos dice la Mishnah número 4, las celdas pequeñas, las celdas, perdón, que son estas pequeñas recámaras del nivel inferior, tenían 5 codos de ancho de norte a sur, 6 codos su techo, que es el piso de las celdas del nivel intermedio. El techo sería entonces la parte más arriba de la celda inferior sería el techo de perdón, el techo de la celda inferior sería el piso de la celda intermedia. Las celdas intermedias tenían 6 codos de ancho y 7 codos en su techo, que es el piso de las celdas del nivel superior. Las celdas superiores tenían 7 codos de ancho, como está escrito. La celda de abajo tenía 5 codos de ancho, la del medio 6 codos de ancho y la tercera, o sea, la más superior, 7 codos de ancho. Lo pueden ver en el libro de Melahim Aleph o Primera de Reyes, capítulo 6, verso 6. Vemos ahora en esta imagen que nos está hablando la Mishnah. Nos dice entonces que el grosor, como vemos de la pared del Ejal, sería de 6 codos. Luego tenemos que la pared misma de la celda, la pared más externa sería de 5 codos y la anchura de la celda inferior, que según esta imagen es de 4 codos. Luego tenemos la tikra o el techo que era de madera, tikra meetz, y también entre la celda intermedia y la celda superior había un techo de madera que sería el piso de la celda más superior y también este techo de madera sería el piso inferior de la celda intermedia. Vemos la estructura en forma de caracol, la mesivá para poder subir de celda en celda y como estudiamos había una apertura superior entre las celdas, también hacia la celda contigua del mismo nivel, las vecinas, una por un lado, otra por el otro, y una apertura por arriba para poder acceder a la celda superior. Tenemos lo que, como podemos ver, esta especie de cornisa o rampa sería esta estructura que quedaba acá para poder subir hacia el techo mismo del edificio, que sería la parte más superior de las celdas por arriba,
techo propiamente del edificio. Em, Hemos descrito la imagen, la parte norte del Ejal. Se aprecian las vigas que son el piso de la cerda, de las celdas intermedias y superiores, las vigas de madera que vimos, descansando sobre una repisa de un codo que se indenta en el muro interior del Ejal, o sea, entra por él para descansar y tener un soporte, haciendo que las recámaras intermedias y superiores sean de un codo más ancha que las intermedias de 6 codos, incluyendo el codo de la repisa, y las superiores de 7 codos, incluyendo el codo de la repisa. La mesivá la describimos, una escalera de caracol por la que se asciende de nivel en nivel entre las celdas y el grosor de la pared externa norte de las celdas de 5 codos, lo vimos, el grosor de las celdas inferiores, sin contar el codo de la repisa de 4 codos. Contando este codo de la repisa serían 5, como lo describió la Mishnah. Y el grueso del muro interno del hall es de 6 codos, como lo vimos. Las vigas de las celdas se incrustan también en el muro externo de las celdas, como vimos, para darle soporte a la estructura y que el edificio esté estable. Continuando con la Mishnah Hey, nos habla de esta mesivá o de esta estructura que sube hasta el techo del edificio. De esta mesivá le gagot ata'im. ומסיבה הייתה עולה מקרן מזרחית צפונית לקרן צפונית מערבית, שבה היו עולים לגגות התאים, היה עולה במסיבה ופניו למערב. ילך על כל פני הצפון עד שהוא מגיע למערב. הגיע למערב והפך פניו לדרום. ילך כל פני מערב עד שהוא מגיע לדרום. הגיע לדרום והפך פניו למזרח. היה מהלך בדרום עד שהוא מגיע לפתחה של עלייה, שפתחה של עלייה פתוח לדרום. ובפתחה של עלייה היו 2 קלוסנות של ארז, שבהן היו עולים לגגה של עלייה. בראשי פספסים מבדילים בעלייה בין הקודש לבין קודש הקודשים, ולולים היו פתוחים בעלייה לבית קודש הקודשים, שבהן היו משלשים את אומנים בתיבות כדי שלא יזונו עיניהם מבית קודש הקודשים. Nos dice esta Mishnah número 5, la mesiva, que es en este caso esta rampa lateral de ascenso, no la escalera de caracol, las escaleras de caracol que describimos en la Mishnah previa, sino la rampa. Dijimos que en el lenguaje de la Mishnah se utiliza la misma palabra, mesiva, para describir tanto las escaleras de caracol como la rampa que estaba hacia el norte. Esta mesiva subía desde la esquina noreste del edificio hacia la esquina noroeste, por donde solían subir a los techos de las celdas. Se ascendía por la mesiva mirando hacia el oeste, atravesando todo el costado norte del Ejal por afuera, desde luego, hasta llegar al oeste, la parte más occidental del edificio. Cuando se llega al oeste, la persona giraba hacia el sur y luego atravesaba todo el lado oeste, el costado occidental del edificio, hasta llegar al sur, llegando a la esquina sur y posterior del Ejab. Cuando llegaba al sur, giraba mirando hacia el este
y luego atravesando el costado sur del hall hasta llegar a la entrada de la recámara o celda superior de este lado sureste, ya que la puerta de la recámara o de esta celda superior se abría hacia el sur. En la entrada de la recámara superior habían dos vigas de cedro conectadas con peldaños, formando una escalera por las cuales se subía al techo de la recámara o la celda superior, y habían protrusiones de vigas de madera de norte a sur, las cuales mostraban la división entre las recámaras superiores del Kodesh o santuario, el Ejal, y las del lugar santísimo o Kodesh a Kodashim. Habían escotillas en la recámara superior que daban al lugar santísimo, por las cuales se les hacía bajar en cajas una estructura de descenso y ascenso. Esta escotilla es una especie de elevador con el cual se podía bajar al Kodesh HaKodashim cuando necesitaba el piso algún arreglo o mantenimiento, a los trabajadores o artesanos para que no deleitaran sus ojos viendo el lugar santísimo, ya que es una prohibición estar en el lugar. Se hacía entonces de esta forma con esta estructura, esta especie de ascensor, y de esta forma se podía acceder al lugar en caso de ser necesario de alguna reparación. Bueno, no hay imagen de esto que describimos. Esto con respecto al ascenso, cómo se hacía el ascenso hacia las recámaras superiores y llegando hasta el techo del edificio. Vamos a ver si nos queda un poco de tiempo. Continuamos con la Mishnah Vav, que nos habla del Gag, del techo del edificio Gag Abait. Nos dice la Mishnah, Vea Ejal, Mea al Mea, al Rum Mea, Veotem Shesh Amot, וגובהו 40 אמה, אמה כיור, ו200 בית דלפה, ואמה תקרה, ואמה מעזבה, וגובה של עלייה 4 אמה, ואמה כיור, ו200 בית דלפה, ואמה תקרה, ואמה מעזבה, ו3 אמות מעקה, ואמה כלי עורב. רבי יהודה אומר, בה היה כלי עורב עולה מן המידה, אלא 4 אמות היה מעקה. Nos dice la Mishnah número 6, el Ejal, el edificio propio del templo, tenía 100 codos de largo por 100 codos de ancho y una altura de 100 codos. Vemos aquí cómo se regresa a sí mismo el número 100, 100, 100. El Ejal, 100 codos de largo, 100 codos de ancho y la altura 100 codos. El OTEM, que es el fundamento que sirve como base para todo el edificio, se conoce como OTEM con Aleph. Era de 6 codos de alto. Recordemos que 6 es Yesod. Si contamos de arriba, desde el atributo de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, tenemos 6. 6 es Yesod, fundamento. Este sería entonces el fundamento, el 6 de todo el edificio, con el secreto y el principio del 6. Era de 6 codos de alto, luego se elevaba 40 codos desde el suelo, luego un codo del reborde de piedra por sus 4 paredes para decoración, 2 codos para las vigas de unión, un codo para los tablones que conforman el techo y un codo para el embaldosado del techo. Continúa la altura del nivel superior del edificio. Era de 40 codos.
Había un codo para su borde de decoración, dos codos para las vigas de unión, un codo para el techo, un codo para el embaldosado, tres codos para el pretil o parapeto y un codo para las estructuras puntiagudas que tenía el templo. Rabbi Yehuda dice que las estructuras puntiagudas no estaban incluidas en la medida de los 5 codos, sino que el pretil medía 4 codos. Esta es la división que hace Rabbi Yehuda sin contar las estructuras puntiagudas. Tenemos entonces el edificio propio del templo, como vemos, con su forma de cajita, como las cajitas de los tefilín, o como lo va a describir más adelante en la Mishnah, como una forma de un león, que es más angosto por atrás y se abre o se ensancha en su parte anterior. Tenemos entonces 100 codos por 100 codos y 100 codos de altura, sin contar este ótem o esta base. Tenemos que la base misma o este ótem que no se ve evidentemente en la imagen, sin embargo se ve entre líneas no continuas hasta llegar a la base, que sería en el piso mismo de la Azara o el patio de los sacerdotes. Tenemos que son 6 codos, esta altura de 6 codos. Eh, Luego 100 codos hasta llegar a la parte superior del techo. Em, Describiendo lo que habíamos hablado en la Mishnah pasada, la persona que subía hacia el techo lo hacía en esta dirección, la dirección norte, donde ahora está el crucero, llegaba a la parte occidental, que sería esta, pasaba hacia el sur, por acá, por la parte posterior del Kodesh HaKodashim, luego caminaba nuevamente hacia el este, recorriendo eh, toda la extensión del Ejal y llegando a la celdilla superior más próxima al Ulam, que sería la celdilla que está más o menos en esta posición. Ese sería el recorrido para poder subir al techo. En esta imagen describimos entonces el ótem o esta base o fundamento para el edificio propio del templo de 6 codos de alto. Las medidas del edificio dijimos y fácil de aprender: 100, 100, 100. 100 codos de largo, 100 codos de ancho y 100 codos de alto. Recordemos que el número 100, el número mea, significa que cuando algo está completo, cuando algo recibe una bendición completa, como lo leemos en la Torá, cuando leemos que el patriarca Isaac, Hashem lo bendijo con sus cultivos y tuvo mea shearim, o sea que tuvo un cultivo muy fructífero y Hashem lo bendijo con mea shearim, como una medida de 100, que es algo completo, es una bendición completa y plena. Esto sería lo que es el edificio propiamente dicho del templo, algo completo, algo pleno, y sus medidas físicas representan también algo espiritual, también como lo vamos a ver con respecto al tercer templo, donde cada medida nos enseña algo y tiene un significado espiritual profundo, una medida física también relacionada a una realidad espiritual, ya que el templo mismo es una representación de lo que también está
arriba. Eh, Esto dependiendo de en qué mundo, a qué mundo nos refiramos, a qué dimensión nos estemos refiriendo. Hay distintos modelos, como lo hablamos anteriormente. El modelo del Mishkan, que sería el modelo que se encuentra en el atributo de Binah. El modelo del primer templo, que se encuentra en el atributo de Jochma. El tercer templo, que se encontraría el modelo que se encuentra en el atributo de Keter o de la corona. Y como hemos comentado anteriormente, lo que sucedió con el segundo templo es que el segundo templo tenía elementos del primer templo del rey Shelomo, o sea, de Jochma, y tenía elementos del tercer templo, que son elementos del atributo de Keter. Dado que tenía elementos de uno y de otro atributo, la Shejinah no se vio explícitamente expuesta o evidente en el segundo templo, si bien ocurrían milagros y actos donde se podía percibir la presencia de divina en el lugar. eh, no era tan evidente como lo fue en tiempos del primer templo y desde luego no lo que va a ser en el futuro cercano, quiera Hashem, con el tercer templo y el modelo del tercer templo que se encuentra en la Sefirá o el atributo de Keter de la corona, como lo vamos a estudiar Be'ezrat Hashem, Blineder, más adelante. Esto con respecto al edificio, recordemos entonces la medida de 100, 100, 100, 100 codos de largo, 100 codos de ancho y 100 codos de alto. Esta imagen con respecto al grosor del techo, si lo describimos de abajo hacia arriba, sería amá para el kior, que sería esta primera estructura, dos amot para el beidilpa, una estructura de soporte, una amá para el tikra, la otra estructura, otra amá para el meazivá, o tiaj, y tres, tres codos para esto que se conoce como el meaque, haciendo un total de ocho codos, contando en este caso las estructuras puntiagudas del templo que le daban decoración al edificio. Lo vimos, la estructura del techo del templo, de abajo arriba, el kiur, una estructura para decoración de un codo, el Beit Dilpa, vigas de unión y soporte de dos codos, el techo mismo de un codo, el embaldosado del techo de un codo, el pretil de tres codos y las estructuras puntiagudas de un codo. Si hay preguntas hasta acá de lo que vimos. Muchas gracias, More. Una preguntita, el PDF este que estamos viendo, ese del último que había enviado, Este todavía no, no. Como este no hemos no. terminado el tema, no, no, Ah, no lo he enviado todavía. No. ok. Sí, sí, pues, así se entiende mejor por la gráfica, digo. Sí. Yo tengo un par de preguntas. Una es Sí. solamente por curiosidad del hebreo, porque mostró la slice cuando hablaba del pórtico norte y sur. La palabra norte y sur terminaba con, si me acuerdo, la palabra del sur con nun y yud. Pero cuando tenía la rosa de los vientos del que indicaba norte y sur, eh, norte y sur era con, por ejemplo, el sur termina con nun, una nun sofit. ¿Eso tiene Sí, mire, alguna en especial? hebreo, cuando usted dice
la dirección norte, usted dice tzafón, con Sí. nun al final. Cuando usted dice sur, usted dice darom, con mem, sofit al final, con un sonido de M al final, darom. Cuando usted ya describe algo que se encuentra en el norte o algo que se encuentra en el sur, eh, cuando ya lo hace de manera descriptiva, usted dice tsefoní, con una ayuda al final, tsefoní, o sea, el norte, algo que se encuentra al norte, o algo nórdico. Cuando usted dice derumí, es algo sur, algo que se encuentra hacia el sur. Cuando usted está describiendo un sujeto o un sustantivo en hebreo, usted y lo dice algo sur, usted dice derumí, es algo que está hacia el sur. Digamos, en el caso de la menorá, en hebreo, queremos decir la menorá estaba hacia el sur. La menorá הייתה דרומית, o que estaba hacia el sur, o הייתה בצד דרום, o estuvo en el lado sur, pero si quiere utilizarlo de manera descriptiva, usted usa, le agrega esta yud, derumí o tsefoní, norte o sur, pero en referencia a que usted está describiendo a un sujeto con respecto a la dirección en que este sujeto o sustantivo se encuentra. Muchas gracias. Y tengo otra consulta. Eh, Hablaba del Kodesh HaKodashim Ujú. y las cortinas que estaban ahí y el sacerdote eh, como caminaba entre las dos cortinas que estaban. ¿Cuál es la distancia entre esas dos cortinas? Pero no hay una distancia que la Mishnah describa, sin embargo, era una distancia en la que un sujeto o persona pueda caminar entre ellas. No hay una distancia que nos traiga la Mishnah, solo dice que había una distancia entre ellas y por ahí podía caminar el Kohen Gadol en Yom Kippur. Más adelante vamos a ver más descriptivamente la cortina, no se preocupe, vamos llegando. Si ha notado, es el Kodesh HaKodashim, hacia el occidente, y de esta manera está estructurada las Mishnayot que estamos estudiando. Empezamos desde afuera hacia lo que está más adentro. Vamos a llegar a eso, Besrat Hashem, vamos a ver imágenes, vamos a comentar más el tema, el Parojet, Kodesh Kodoshim, medidas, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver más adelante. Había esta distancia en la cual era suficiente para que el Cohen pasara del Kodesh al Kodesh Kodoshim en Yom Kippur, en el contexto del servicio de Yom Kippur, como decimos. Lo vamos a ver más detalladamente adelante, no se preocupe. Lo vamos a describir también más adelante. Muchas gracias. Y lo otro que se podría ver después, era con respecto al número 8 y la menorá, eso me pareció interesante, pero quizás después repetirlo con más tiempo y por favor. Ok, regresando. Sabemos que la menorá está hacia el sur. El sur representa la Jochma, la sabiduría se encuentra en el sur. Este concepto lo va a ver también usted en la Gemara, cuando usted encuentre que un sabio va a buscar a otro sabio y se dirige hacia el sur. Entonces usted recuerda automáticamente la Jochma o sabiduría está hacia el sur, dirección sur. Ahí está la sabiduría. Recordemos también que Abraham caminaba en esta dirección, también en dirección al sur. Abraham hizo recorrido por toda la tierra de Israel. Sin embargo, en Beersheba fue, en Beersheba Abraham tuvo crecimiento espiritual muy importante y ahí en Beersheba, que es una ciudad sur, en el sur de Israel, perteneció históricamente a la tribu de Shimón. Recordemos que Shimón era una de las tribus que viajaban en el campamento, en el desierto, en el sur. Recuerden, en el sur está Reuben, el primogénito, Shimón y Gad. Son las tres tribus localizadas hacia el sur. En el futuro, como lo describe el libro de Ezequiel, la tribu de Gad va a ser la tribu que va a estar más hacia el sur de la tierra de Israel, en la parte más
sur. Es por decirlo como en la parte, imagínense la parte más sur de Chile, de Argentina, en la parte más sur, ahí está Gad, ahí, la tribu de Gad. Shimón también va a estar en la parte sur. Con Reubén va a suceder algo muy interesante. A Reubén, estas tribus que se localizaron al otro lado del Jordán van a estar todas ahora en el occidente, hacia el occidente del Jordán o del Jordán. Las tribus que estaban hacia el otro lado, que eran Gad, Reubén y una media tribu de Menashe, van a estar todos en el occidente del Jordán. Recordemos que el occidente, el Maghab, representa también la Shejinah, ya que está el principio, la Shejinah está en el occidente. Y todas las tribus se van a encontrar hacia el occidente. Rubén en el futuro va a estar entre dos tribus, la tribu de Judá, la tribu del reinado y la tribu de Efraín, que es la tribu que también tuvo reinado, tuvo 10 tribus bajo su mando o dominio y en el futuro cuando se unan ambos Malhuyot o ambos reinados, hablando espiritualmente, porque hoy en la práctica tenemos un solo país que se llama Israel bajo un solo territorio. Sin embargo, vemos que todavía en una dimensión espiritual todavía tenemos esa división entre, usted lo va a ver continuamente y también en la historia del judaísmo, usted siempre va a encontrar este vikuach o esta, eh, por así decir, son como dos corrientes que siempre están una frente a la otra, siempre en, por así decirlo, alguna discusión o de repente puntos de vista diferentes entre corrientes espirituales. Le pongo un ejemplo históricamente. De repente he escuchado hablar de el Gaón de Vilna y del movimiento de los Hasidim, o sea, de los hasídicos, lo que hoy en día se conoce modernamente como los hasídicos. El concepto de hasid, de una persona piadosa, es un concepto muy antiguo en el judaísmo, ya que hubieron hasidim en tiempos de los Hashmoneos, en Hanukkah, y hubo siempre personas que se llamaban hasid, eh, personas que adquirían un nivel espiritual muy elevado, más allá del tzadik. Siempre hubo hasidim. Hoy en día existen las corrientes del judaísmo que se llaman hasidim. Se hacen llamar a estas corrientes hasidim y se llaman a ellos, los que pertenecen a estos movimientos, hasídicos. Tienen vestimentas propias de ellos, de sus propias corrientes, rabinos, cabezas de sus propias corrientes. Ok, esto al comienzo, si de repente eh, leyó alguna vez la historia de cómo comenzó, hubo un vikua, o sea, hubo una discusión entre el Gaón de Vilna y quien estaba liderando este movimiento hasídico, que estaba resurgiendo hasta ese entonces, y vemos hoy en día cómo ambas corrientes tienen eh, una forma distinta de abordar la Torá, de abordar las mitzvot. Hoy se aprecia menos, sin embargo, siempre existe una forma distinta de abordar la espiritualidad, la Torá. Ellos le llaman, a su abordaje le llaman Hasidut, que hoy en día es lo más popular que existe en el judaísmo, la Hasidut, lo que usted conoce como Chabad, Breslev, etcétera, etcétera, lo más popular. Sería la cara que le presenta hoy en día el judaísmo, esta imagen con peot o con sombreros de determinada forma, con vestimentas propiamente de ellos, con sus rabinos determinados para ellos. Este es el abordaje de ellos, lo que ellos conocen como Hasidut. Sin embargo, recordemos que históricamente siempre hubo hasídicos, siempre hubo hasidim. En España tenemos libros de personas que se conocieron por su gran bondad, por su gran piedad.
Le menciono el caso de Rabbi Yonah de Gerona, quien escribió Sha'arei Teshuvah, las puertas de la Teshuvah. A él, el Ramban, Nachmanides, lo llamaba Rav Yonah Hasid, el hasídico. Esto en tiempos de España, el judaísmo cuando en su época de oro en España. Esto, como usted sabe, mucho tiempo antes de que estos movimientos hasídicos modernos nacieran o pensaban, o siquiera había una posibilidad de que surgieran. Esta dinámica usted siempre la va a encontrar una y otra vez, generación tras generación en el judaísmo, y esto es debido a eso. Yosef y Yehudá, eh, la diferencia entre el abordaje de Yosef con el abordaje de Yehuda. Esto solamente, como lo describe el profeta, al final de los días se va a unir Yosef con Yehuda. Va a ser un solo abordaje para todos, un solo Shulchan Aruch para todos, un solo Sidur, rezo para todos, una forma de rezar, una forma de abordar la divinidad para todos. Desde luego, sin perder la diversidad, diversidad que debe existir entre 12 tribus. Recordemos, como hemos estudiado, el pueblo de Israel representa este árbol central, tiene 12 raíces, un solo tronco y 70 ramas. Vemos entonces que dentro de una diversidad permitida, tenemos también una unidad al mismo tiempo. Esto con respecto a eso. Y regresando a lo de la menorá, tenemos el número 8, decimos el 8 representa la biná, representa las 8 vestimentas del sumo sacerdote y la octava lámpara, que sería el Aarón HaKodesh o el arca del pacto, que es la luz principal de la cual se deriva y emana luz espiritual hacia la menorá. Esto con respecto al 8. More, disculpe, por último, sobre todo el procedimiento que se hace en el templo para los pasos a seguir y todo eso, cuando se caminaba, vio con las letras y todo eso, ¿tiene esa referencia bien a lo que dicen en el Tratado de Erajot 8a, que dice que cuando el templo fue destruido, a ver si lo entiendo bien, que el templo fue destruido, tan solo queda como la ley, como la halajá, como esa determinación, esos cuatro codos? O sea, que digamos que el judío en general va a cumplir con esos procedimientos en su cotidianidad, digamos, a ver si lo entiendo bien. Sí, desde luego, al regresar, mira, hoy en día en la práctica estudiamos en las primeras clases con la pérdida del templo, perdimos más de 200 mandamientos, una cantidad importantísima de mandamientos. Al regresar al templo, vamos a poder cumplir con mandamientos que no pudimos cumplir por generaciones. En la alajá que usted conoce, los libros de alajá y leyes, todo lo que se estudia, eh, se toca muy poco el tema del templo, todo lo que es el Shulchan Aruch y cómo sus 4 divisiones principales son de temas que no tienen que ver con servicio sacrificial. Así también está estructurado lo que se llama el Tur, que está antes del Shulchan Aruch, y también las codificaciones de leyes que se hicieron antes del Tur y del Shulchan Aruch. Esto debido a que el Shulchan Aruch y el Tur y todas las codificaciones que hubo fueron basadas en un judaísmo del exilio donde ya no había templo y entonces no era relevante traer al pueblo algo que simplemente no es relevante ya que no se puede, no hay manera de cumplirlo ya que no hay templo. Hubo alguien que sí codificó leyes del templo y de impureza y de todo lo que tiene que ver con el templo, que fue Maimónides, el Rav Moshe ben Maimón, en su obra Mishnei Torah. Como hemos estudiado en el contexto del templo mucho de Maimónides, ya que es el único que puso en la halajá que él trajo el tema del templo, de la Ujú. impureza y temas de sacrificios, el tema del templo, él sí lo estructuró todo y nos dejó este legado maravilloso del Mishnei Torah, el Rav Moshe Isserles.
de Polonia, el Rav que se conoce como el Ramá, que comenta el Shulchan Aruch, simplemente desde la perspectiva ashkenazí, el Ramá, Rav Moshe Isserles, hizo también una codificación solamente con respecto al templo en 2 volúmenes hoy en día, que se conoce como Torat Aolá, la Torá de la Olá. En estos 2 volúmenes tiene codificados leyes acerca del templo y conceptos profundos acerca del templo. Sin embargo, en la práctica, solamente alguien que le interesa el tema estudia esto. eh, Esto no está en el Shulchan Aruch, como dije, el comentario del Ramá, es solamente a la estructura y la codificación que hizo el Rav Yosef Karo. Y sin embargo, el Ramá tiene esta obra que se llama Torat Aulá, que son 2 volúmenes hoy en día, en la cual habla de leyes referentes al templo y de conceptos internos con respecto al templo. Hay otras obras también de Alajá que salieron posteriormente acerca del templo. Creo que la clase acerca de la Ketoret también sí está basada en una de estas obras. Posteriormente la vamos a comentar. eh, el familiar del Hafetz Haim, que eran sacerdotes y también codificaron estas leyes. Recordemos que el Hafetz Haim también hizo la codificación de la Mishnah Berurah, que también es una codificación de leyes y de halajá. Em, Eso sería. Ok, muchas gracias, More. Gracias a todos, gracias por participar y Besrat Hashem, nos seguiremos viendo. Gracias, More. Que estén muy bien. Top. Chau, top.